Contacto CIB La Paz. Ciencia, técnicas y herramientas de ingeniería. Contacto CIB La Paz. Experiencia e innovación. Variedad de especialistas. Impulsando una sociedad moderna. Empezamos. Contacto CIB La Paz. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al segundo ciclo de Contacto CIB La Paz. El día de hoy estamos arrancando y como siempre este espacio es para compartir junto a especialistas y profesionales de la ingeniería. El día de hoy estamos en compañía también de un profesional muy importante el día de hoy a quien vamos a dar la bienvenida y en breve vamos a compartir un poco de su biografía. De esa manera damos la bienvenida al ingeniero Rubén Zelaya Romay. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a Contacto CIB La Paz. Muchas gracias, buenas tardes. Muy agradecido por esta invitación. Bueno, y de esa manera nosotros vamos a arrancar con la entrevista. El ingeniero Rubén Zelaya Romay es ingeniero mecánico titulado en la Universidad Mayor de San Andrés. En la actualidad es docente titular emérito de esta Casa Superior de Estudios. Ha trabajado en mantenimiento de equipo pesado, especializándose en sistemas de rodado y máquinas de elevación y transporte, especializándose en ascensores tanto eléctricos como hidráulicos. De esa manera, nuevamente nosotros le damos la bienvenida al ingeniero que el día de hoy nos va a compartir este tema importante como es lo que trata con la experiencia de ascensores. Para poder aclarar a todo su público en qué consisten este tipo de máquinas que son muy útiles en la actualidad, especialmente en las ciudades, debido al hacinamiento de las personas buscando vivir cerca del centro, especialmente, ¿no? El centro político, el centro económico, y debido a eso se han construido edificaciones que han permitido reunir a más personas y obviamente en este tipo de edificios se utiliza estos medios de transporte que son muy útiles, ¿no? Muy bien, así es, nos está dando un preámbulo justamente de la temática del día de hoy. Sin embargo, ingeniero, para arrancar nosotros también quisiéramos partir desde su profesión, la ingeniería mecánica, ¿no? Tal vez ese aporte que le da a nuestra sociedad justamente de qué trata principalmente esta carrera que sin duda ayuda también al desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, en realidad la ingeniería mecánica, y también le comento, me pasó a mí, pensé que se trataba solamente de máquinas de transporte público, es decir, de automóviles, minibuses, camiones. Pero con el tiempo y el estudio me di cuenta que la carrera es distinta, ¿no? Trata de muchos temas. Uno de los temas es máquinas de elevación de transporte y una de las especialidades de esta materia son los ascensores. También tiene que ver con máquinas térmicas, refrigeración, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Es realmente una carrera muy amplia que últimamente en la universidad la están convirtiendo en especialidades, ¿no? Por ejemplo, mecatrónica, electromecánica, ingeniería motriz. Son derivadas de esta carrera. Especialidades en realidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué recomendación también les daría justamente a aquellos jóvenes que lo están viendo, aquellos profesionales también que quieren tomar esta especialidad, como una de las opciones, ¿no? Bueno, sí, lo primero que uno recomienda es de que a las personas que van a dedicarse a esta rama les tiene que interesar el estudio por la física y la química, ya que la matemática es un lenguaje que nos permite entender estas dos ciencias. Entonces, recomendarles a aquellas personas que están interesadas en esta área tecnológica que voten por una de estas carreras, carrera de ingeniería mecánica en este caso, porque realmente es una carrera apasionante que tiene muchas especialidades y que da muchas satisfacciones a las personas. Muy bien, ahí tenemos entonces las recomendaciones del ingeniero Rubén Zelaya Romay, que el día de hoy nos está acompañando con este tema importante como son las máquinas de elevación y transporte, lo que hoy conocemos como ascensores. Ingeniero, yo sé que será tal vez muy básico preguntar, pero es necesario
¿Qué son los ascensores y dónde son los inicios, ¿no?, de esta máquina? Bueno, mire, una preocupación del ser humano siempre ha sido vencer obstáculos de altura. Un caso típico es la diferencia que existe entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En el Canal de Panamá se utiliza un sistema de elevación de barcos mediante el sistema hidráulico, utilizando el famoso empuje de los cuerpos sumergidos. Entonces, este afán de conseguir aquello ha hecho de que los seres humanos podamos utilizar máquinas para hacer este trabajo. Uno de los principios que se tiene de historia respecto a estas máquinas es el que nos dio el famoso griego Arquímedes, que vivió hace 200 años antes de Cristo. Entonces él utilizó sus principios de hidráulica para poder hacer este tipo de trabajo. También se observan este tipo de máquinas, por ejemplo, en el circo romano, que utilizaban, en el circo romano todo el espectáculo que se iba a dar estaba en el subsuelo y se iban subiendo a medida que el espectáculo iba avanzando, se iban transportando mediante ese tipo de máquinas. Es en realidad el principio de los ascensores. Lo dio un señor llamado Otis, que inventó un sistema de paracaídas que evitaba que la máquina se precipitara por gravedad, produciendo obviamente daños personales. Entonces este es el inicio en realidad de los ascensores, mediante este descubrimiento y este aporte tecnológico, que después se convirtió en un negocio bastante interesante, que inició justamente Otis. Ahí, en este momento, en la actualidad, en nuestra ciudad, existe una empresa con ese nombre que se dedica a la instalación de ascensores. Y él es el que ha inventado un sistema de paracaídas que evitaba que plataformas verticales se puedan precipitar por gravedad hacia abajo. Entonces él se presentó este invento y lo que hizo fue hacer elevar una plataforma que estaba sustentada por un cable y la hizo cortar, haciendo funcionar su invento que le llamó paracaídas, que simplemente es un entrabamiento mecánico para evitar que la plataforma se precipite si no tiene el sistema de sustentación. Muy bien, entonces ahí tenemos ese dato histórico, pero también importante de este transporte, ¿no?, que utilizamos en especial las personas, ya sea por salud, ayuda bastante. Las personas también que son adultas mayores tienen que usar este transporte para poder llegar a los niveles, a los pisos de diferentes edificios, ¿no? Y bueno, de esa manera también vamos viendo la evolución de los ascensores, por así decirlo. A nivel Sudamérica, ¿cuándo llega el primer ascensor? Y en nuestro país, ¿tenemos datos tal vez? Los primeros ascensores que al menos yo tengo conocimiento son los ascensores que se instaló tanto en el Palacio de Gobierno como en la Cancillería, que son los ascensores más antiguos que al menos yo conozco. También obviamente un referente es la Universidad Mayor San Andrés, porque después es el primer edificio que se construyó que tenía más de 10 plantas. Pero como le digo, el primer ascensor ha sido instalado en el Palacio de Gobierno y es también, por el costo que se presentaba a estos ascensores, que el famoso Industrial Patiño instaló en sus edificios. Un buen dato también. Y estos primeros edificios, el mecanismo de esas veces hasta la fecha ha debido cambiar bastante, ¿no? Sí, claro, cómo no. Mire, los ascensores tienen un principio electrónico de aceleración y desaceleración. Es decir, cuando uno se introduce dentro de la cabina de un ascensor,
si tiene una aceleración a partir muy rápida, tiene una sensación en el estómago, ¿no?, de vacío. Entonces, las máquinas han evolucionado tanto en su cabina, por todo lo que significa botoneras, iluminación, etcétera, etcétera, como en su manejo, ¿no?, en su maquinaria. Ahora las salas de máquinas, es decir, donde se instalan la máquina de transporte de estos ascensores, es más pequeña, más aireada. Antes era muy caliente porque utilizaban otros sistemas, y además de que, bueno, la tecnología ha avanzado tanto que ahora ya no se necesita muchos elementos dentro de una sala de máquinas. Muy bien. Bueno, y hablando justamente de los insumos, y nos hablaba al principio de hidráulica y también los componentes que son eléctricos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los ascensores, hay dos tipos de ascensores, ¿no? Los ascensores hidráulicos y los ascensores eléctricos. Los ascensores eléctricos son necesariamente máquinas que utilizan un motor eléctrico para transportar la cabina. En cambio, los sistemas hidráulicos utilizan un líquido hidráulico y un pistón que está unida a la cabina. Entonces, mediante un motor hidráulico, lo que se hace es inyectar el aceite para que el cilindro vaya elevando la cabina. Muy bien, entonces ahí tenemos las dos diferencias entre un ascensor hidráulico y uno eléctrico. Pero también nosotros, además de saber las diferencias de estos dos tipos de ascensores, tenemos componentes estructurales que tiene un ascensor. ¿Cuáles son esos? Bueno, mire, con respecto a los componentes estructurales, tenemos que referirnos necesariamente a la construcción, ¿no? Cuando uno construye un edificio, lo primero que tiene que hacer es percatarse que tiene que haber una de estas máquinas, porque imagínese, ¿no?, una persona que viva en el piso 28 y que tendría que salir todos los días de su casa. Sería totalmente incómodo para esta persona desplazarse. Entonces, lo primero que tienen que hacer en los edificios es dejar un foso, así le llamamos, es decir, un espacio donde se pueda instalar la cabina y un contrapeso. Este foso es en toda la altura del edificio. Además, tiene que tener una sala de máquinas donde en el piso se tiene que hacer un planteo de todas las perforaciones para poder conectar la cabina, el contrapeso, al motor reductor que tiene el ascensor. Y además tiene que contar con un pozo, es decir, en la parte inferior tiene que haber un sobresuelo, digamos, donde se instala un paracaídas, es decir, un sistema de seguridad que tiene el ascensor para evitar una caída muy fuerte. Entonces, todos estos componentes son estructurales y del edificio. Obviamente ya se puede imaginar usted que tienen que ser tan bien preparados que no tiene que haber diferencias, porque cuando se instala el ascensor, obviamente va por gravedad, va verticalmente. Y si no llega al piso, tendría una diferencia bastante incómoda, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos partes de lo que son los componentes, pero estructurales. Ahora también existen componentes clave. Bueno, los componentes clave en realidad son los de la máquina misma, ¿no? Es decir, está ahí el sistema que uno tiene que elegir para la máquina que va a comprar. Por ejemplo, el sistema de puertas automática o el sistema de puertas batiente. El sistema de puertas batiente es como una puerta cualquiera, ¿no? Uno abre la puerta y ve la cabina.
En cambio, el sistema automático que casi en todos los edificios está instalado, uno toca la botonera, llega el ascensor y automáticamente se abren las puertas, ¿no? También uno tiene que fijarse si las puertas son en un solo sentido o tienen 2 o 3 sentidos. Esto generalmente se utiliza en edificios que cambian de sentido o que cambian de lugar de llegada del pasajero. También está todo el sistema de botoneras, es decir, los botoncitos que uno utiliza para hacer la llamada del ascensor. También está todos los sistemas de señalización, es decir, todo lo que significa dónde se encuentra, en qué piso se encuentra un ascensor. Dentro de la cabina, obviamente, ya se puede imaginar las cosas que a uno le ofrecen, ¿no? Espejos, pasamanos, sistemas de ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Que hacen que un ascensor sea más económico o que tenga un costo mayor. Y por último sería el sistema de maquinaria, la maquinaria que a uno le pueden ofrecer. Obviamente esto repercute en el funcionamiento mismo de la máquina. Y un componente muy especial es el tipo de empresa que uno elige. En este caso existen una variedad de empresas, desde las más económicas hasta las muy caras, en el sentido de ofrecer a sus clientes un buen servicio, en el sentido de que la máquina no tenga paradas constantes, no sean muy esporádicas, ¿no? Y obviamente el manejo de repuestos, que es muy esencial para este tipo de máquinas. Muy bien. De verdad son fundamentos bastante, también son detalles, ¿no? Los que van, que tienen que tomarse en cuenta al momento de adquirir un ascensor. Exacto. Y en especial depende del uso y de la frecuencia, ¿no? Que también Exacto. vayan a darle. Nos hablamos un poco también de las marcas. Antes, quizá, como usted lo mencionaba al principio, Otis era una de las primeras marcas, ¿no? Después creo que hay Atlas, si no me equivoco. Hoy en día, ¿cuántas marcas tal vez usted que tenga su conocimiento existen? ¿Y cuáles son las más recomendadas, ¿no? Tal vez en nuestro contexto actual. Bueno, mire, el negocio del ascensor o de los elevadores es bastante interesante, como le decía, porque las ciudades han adoptado un sistema, o más bien han crecido en sentido vertical. Entonces, siendo así un buen negocio para estas empresas. Marcas, pues, hay muchas. De las más importantes, sí, muchas. Cada país tiene 3, 4, 5 marcas, ¿no? Bueno, una de las más importantes es Otis, Schindler. El Brasil, obviamente Atlas. Creo que es una empresa que ya ha sido absorbida, pero realmente hay muchas marcas. Obviamente la que uno busca es la que se asienta en una ciudad y es la que más se utiliza, ¿no? Es muy importante tomar a la hora de construir la opinión de una empresa que tenga este tipo de servicio. Mire, yo he trabajado muchos años en la empresa Otis, y lo primero que nosotros recomendamos a los constructores es que se consulte antes de diseñar inclusive el edificio qué tipo de ascensor van a requerir. Entonces, en función de todos esos requerimientos se hace un estudio de tráfico, y en función de aquello se establece cuántos ascensores van a ser útiles para el edificio que están construyendo, además de todas las especificaciones técnicas que se les otorga para poder dejar el espacio correspondiente para esas máquinas. Entonces, eso es un trabajo combinado en realidad. Tanto la obra en construcción, la obra en diseño, como la instalación misma ya
de los ascensores. Porque imagínese que si no se hace ninguna consulta y uno contrata los ascensores, a veces el espacio no es suficiente, hay que hacer modificaciones y eso cuesta mucho más. Un ascensor, en realidad, cuando es construido, tiene ya sus especificaciones, tiene todos sus detalles ya prefijados y se hace la compra. Si uno tiene que hacer modificaciones, es como tener un vehículo al cual uno quiere, se equivocó de la pintura y tiene que despintar para volver al color que no quería, ¿no es cierto? Y eso lleva un costo. Así pasa también con los ascensores, ¿no? Los ascensores se fabrican de acuerdo a una cierta especificación y si existe algún problema estructural, la máquina no se puede instalar, entonces se necesita un costo mucho mayor para hacer la instalación, ¿no? Por eso que el diseño obviamente tiene que estar acompañado desde sus inicios, ¿no? Con la empresa que uno va a contratar para los elevadores. Muy bien. Y bueno, de esa manera estamos en la primera parte, justamente hablando del tema de ascensores, estas máquinas de transporte y elevación, como lo ha descrito nuestro especialista, el ingeniero Rubén Zelaya Romay, el día de hoy en Contacto CIB La Paz. De esta manera nosotros vamos a una primera pausa institucional. Contacto CIB La Paz. Toda la información institucional que necesitas está en www.ciblpz.org.bo. Información institucional. Podrás consultar sobre nuestra historia, noticias, eventos institucionales. Sección Servicios. Requisitos para la inscripción, renovación, actualización y duplicados de credencial, visado de proyectos, informe de tribunal externo y certificado de registro. Sección Documentos. Podrás descargar el catálogo de convenios, además del Estatuto Orgánico CIB La Paz, Ley 1449, Decretos Supremos, Resolución Ministerial 3458 y el Código de Ética Profesional. Sección Convenios. Con información detallada de todos los beneficios, costos y contactos de los convenios suscritos en las áreas de formación académica, salud integral y servicios. El directorio de la CIB La Paz trabaja para mejorar la atención de todos sus socios. Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. Únete a todas nuestras redes sociales. Mantente al tanto de todo el trabajo de la CIB La Paz en beneficio de todos sus socios. Búscanos en Facebook como Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. En Instagram como CIB_La Paz. En TikTok nos encuentras como cib.la.paz. Y YouTube, CIB La Paz. Ahí encontrarás información institucional, bolsas de trabajo, convocatorias, cursos, diplomados, maestrías, convenios y tutoriales. CIB La Paz, forjando un futuro para Bolivia. Contacto CIB La Paz. Continuamos con más de Contacto CIB La Paz. Retomamos este tema tan importante y algo que debemos saberlo porque lo usamos de manera cotidiana, el tema de los ascensores. Esta máquina de elevación y transporte que utilizamos a diario, quizá muchos que nos transportamos al trabajo, que vamos a nuestra casa de estudios. Y bueno, cuando vamos también a un centro hospitalario, de igual manera estamos muy afectados de la salud, optamos por este aparato, esta máquina, como son los ascensores, que hoy en día son bastante vitales. Y por eso, ingeniero, nuestro especialista el día de hoy, el ingeniero Rubén Zelaya Romay, nos acompaña. ¿Cuáles serían los principales problemas que presentan los ascensores y de qué manera nosotros, en este caso los dueños, los propietarios, pueden tomar en cuenta, ¿no? Cuándo son leves y tal vez cuándo son momento de decir, voy a reparar, estos son los momentos claves que hay que ajustar? Bueno, mire, respecto a aquello, lo que uno tiene que observar como usuario es que cuando se abra la puerta esté la cabina ya presente, ¿no? Se han producido muchos accidentes, personas que distraídas han visto abrirse la puerta y
se introdujeron y no estaba la cabina. Entonces es importante que como usuario uno esté atento a este tipo de máquinas y cuando se abra la puerta uno verifique que esté la cabina. Lo segundo sería que el piso del ascensor esté al mismo nivel del piso al cual estamos llegando o donde queremos introducirnos a esta máquina. A eso le llamamos nosotros desnivel. Ese desnivel es peligroso cuando uno está distraído, especialmente cuando está saliendo del ascensor. Existe una pequeña gradita y uno se puede tropezar y se puede lastimar. Y otra recomendación es de que cuando la máquina falle, porque estas máquinas también fallan, pero tienen sistemas de seguridad que evitan su movimiento cuando algo está fallando. Entonces, cuando uno está dentro de un ascensor y se produce una parada de máquina, uno no tiene que desesperarse, ¿no? Empezar a gritar, pedir auxilio a gritos, sino lo que hay que hacer es tocar el timbre de emergencia que todo ascensor tiene, y este timbre alerta a los porteros o personas encargadas del edificio para que se llame a la compañía y se proceda a sacar a las personas primeramente y luego reparar el ascensor. Obviamente que, como les decía al principio, las empresas tienen ciertas ventajas respecto a otras, precisamente en ese punto, ¿no? Es decir, atender este tipo de emergencias lo más antes posible. Y este mantenimiento también en edificios que son, por ejemplo, la universidad, ¿no? Todas las universidades a diario tienen estudiantes que suben, bajan, niveles por niveles. Entonces, ¿cada cuánto es recomendable hacer esa revisión, ¿no? A las empresas, a los dueños también de las diferentes infraestructuras? Bueno, que en nuestro medio la frecuencia es cada mes, ¿no? Cada mes. Y las empresas ofrecen el servicio de emergencia, que son las 24 horas, ¿no? Es decir, uno llama a la empresa y la empresa tiene la posibilidad de mandar un técnico lo más antes posible. El tiempo en este tipo de emergencias es vital, ¿no? Porque, como le decía, cuando las personas se quedan atrapadas en un ascensor tienden a desesperarse, ¿no? Entonces, los tiempos de llegada de un técnico a solucionar este tipo de problemas son minutos, de 5 o 6 minutos. No es más. Y hablando también acerca de justamente estos desfases que pueden existir en el uso de cualquier maquinaria, y eso obviamente, ¿qué pasa cuando el sistema eléctrico falla? ¿Cuál es el sistema de recaudo que tiene o que debe tener los ascensores, sean estos antiguos o los modernos? Bueno, en las máquinas, en este tipo de máquinas, tienen un sistema mecánico para poderlos accionar desde la sala de máquinas. Es decir, cuando uno se queda atrapado en el ascensor, a veces no está al mismo nivel que el piso, entonces tenemos necesidad de desplazamiento de estas máquinas. Entonces, en la sala de máquinas existe todo un sistema mecánico para movilizar pequeñas distancias el ascensor, ¿no? Se llega al nivel, se abren las puertas mecánicamente y se puede evacuar a las personas que están dentro de la cabina. Obviamente que ya posteriormente pues, se repara el ascensor o, como usted decía, tal vez se ha producido la falla por una falta de energía eléctrica, ¿no? Muy bien. En nuestra ciudad, en La Paz, hablemos, ¿no? En La Paz, en el Alto, generalmente, ¿qué tipo de sistemas? ¿El hidráulico o el eléctrico es el que más se maneja o es más común el uso en nuestro contexto? Bueno, los sistemas, los elevadores, la mayoría que transporta personas especialmente son eléctricos. Las máquinas hidráulicas se utilizan más para elevadores que van a transportar mucho peso. Por ejemplo, digo, en el Banco Central existen máquinas hidráulicas en sus bóvedas porque transportan dinero.
¿no? Entonces es material muy pesado y necesitan de máquinas de este tipo. Muy bien, entonces ahí tenemos pues estas consideraciones importantes que nos la está explicando el especialista del día de hoy, el ingeniero Rubén Zelaya Romay. Bueno, ya llegando también a la parte final, ¿cómo podemos llegar a modernizar? ¿Se puede hacerlo desde la misma base o es necesariamente tal vez tachar esa opción, incluso los zócalos, la fosa que nos mencionaba, ¿no? ¿Se puede? ¿Es posible? ¿Inviable? ¿O cuáles son las opciones que tiene? Bueno, un ascensor cuando ha llegado a cumplir sus años de vida, no se nota en su cabina, sino más bien en su maquinaria. Entonces, generalmente lo que se hace cuando un ascensor ya tiene muchos años de vida, entonces lo que se hace, la opción que uno tiene es hacerle una modernización, ¿no? Hacerle unas mejoras, tanto visuales como en su maquinaria. Como le decía, las máquinas de hace unos 50, 60 años atrás eran todas electromecánicas, ahora son todas electrónicas. Entonces esas mejoras técnicas han hecho de que muchos recurran a sistemas de modernización. Entonces esta es una gran posibilidad para este tipo de máquinas por su costo, más que todo, ¿no? Por su costo. Y uno cuando sabe que tiene que hacer este tipo de trabajos es primero por su lentitud de las máquinas. O sea, son las máquinas antiguitas, tienen una baja velocidad en su transporte. Después los ruidos que se producen, ¿no? Que no le gusta a uno cuando entra al ascensor, especialmente el movimiento de las puertas, las botoneras, los sistemas de iluminación de los ascensores. Cuando son antiguos son de colores verdes, rojos, ¿no? Ahora tienen otro tipo de formas, ¿no? Son pantallas digitales que uno puede inclusive con el tacto programar el piso que uno quiere llegar, ¿no? Muy bien, entonces esas son pues las formas de poder actualizar y modernizar los ascensores. Bueno, nosotros al final ya para cerrar también quisiéramos consultarle, ¿no? Al momento de instalar, ya es la última consulta, los profesionales que intervienen al momento de instalar. Si bien ingeniería mecánica es una de las ramas, hoy en día vemos que al momento de construir, por ejemplo, los hospitales, los centros de estudio, intervienen tal vez un trabajo integral. Este trabajo integral es compartido por ¿cuáles ramas que usted pues destaca para el momento de instalar los ascensores de manera correcta? Los ascensores para ser instalados solamente requieren la experiencia de una empresa dedicada a este rubro. Donde sí intervienen muchos profesionales es en la etapa del diseño, ¿no? De una edificación. No es lo mismo, por ejemplo, poner ascensores en un estadio, en un edificio de departamento, ¿no? En el caso de los departamentos existen horarios pico donde se requiere el uso de los ascensores, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 12 del mediodía o en la noche. En cambio, en un ascensor de estadio, bueno, solamente cuando existe el espectáculo. Y en ese momento el ascensor pues es muy requerido, ¿no? Uno tiene que poder evacuar rápidamente las personas. Entonces, todo este trabajo se hace obviamente mediante un estudio de tráfico y esa es la parte más importante, digamos, de un ascensor, ¿no? Es el momento donde uno escoge el tamaño de la cabina y para cuántas personas va a ser o por cuántas personas va a ser utilizado el ascensor. Entonces este estudio es importante hacerlo debido a que los edificios
o más bien por la utilidad que se le va a dar al edificio, ¿no? Si va a ser de oficinas, si va a ser simplemente de dominio, etcétera, etcétera. Muy bien. Ingeniero, ha sido un gusto compartir con usted. Sabemos que hay mucho material por compartir porque los ascensores son pues un tema, ¿no? Y es amplio, me imagino, en la carrera. Hoy en día hay teleféricos, hay diferentes sistemas que obviamente están acompañados de la guía y de la mano de los profesionales, como usted en este caso de la ingeniería mecánica. Nosotros ya para concluir, tal vez decirle a usted, ¿no? Tal vez algunas palabras justamente a las personas que lo están viendo a través de las redes sociales, a los profesionales también del rubro y los que no son y que van complementando también diversos trabajos que ayudan, ¿no? A nuestro progreso también como país y como ciudad. Bueno, sí, como les decía al principio, agradecido a su programa, permitirme dirigirme a su teleaudiencia y también aprovechar esta oportunidad para pedir a todos los profesionales concurrir a este tipo de programas para poder transmitir sus conocimientos y las cosas que a diario nos hacen más profesionales, más ingenieros, porque es a través de la práctica que también nosotros podemos practicar la ingeniería. Entonces, nuevamente agradecerle por esto y hacer que el público pueda asistir a este programa para transmitir, como le decía, sus experiencias en este campo. Muy bien. Nosotros somos los agradecidos, ingeniero, por su tiempo y también por la explicación que ha sido bastante valiosa para todos nosotros. De esta manera nosotros cerramos Contacto CIB La Paz en este primer episodio del segundo ciclo, ¿no? Entonces los invitamos también a visitar nuestras redes sociales, así también la página web para que ustedes puedan pues ver la información, los diferentes convenios y las diferentes noticias institucionales que se van desarrollando dentro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. Quien les habla, Edna Matías, y conmigo será hasta un próximo Contacto CIB La Paz. Hasta un próximo Contacto CIB La Paz. Este programa es producción exclusiva de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz.